Bueno, ahora vamos a analizar una función racional muy sencilla, donde el polinomio del numerador y el denominador tienen el mismo grado y es un polinomio muy sencillo. X más 3 y X más 1 son dos polinomios lineales, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacerlo por pasos. Primero tenemos que calcular las raíces. Entonces, paso 1. Y las raíces van a ser las intersecciones en el eje X del polinomio. O no, mejor dicho, de la función. En este caso no son polinomios, es una función racional. Entonces, las raíces son las intersecciones de la función en el eje X. Entonces, la raíz paso a calcular raíces. Y recordemos que este polinomio, esta función, la puedo poner como P de X entre Q de X. Entonces, las raíces las voy a calcular cuando P de X es igual a 0. Y eso lo deben de recordar porque en futuros ejercicios vamos a hacer, ya el polinomio del numerador no va a ser tan sencillo, pero aún así lo podemos calcular. P de X es igual a 0. Entonces, X más 3 igual a 0. Esto implica que X es igual a menos 3. Entonces, esta es la raíz del polinomio. En menos 3, la función va a cruzar el eje X. El paso 2 va a ser calcular la asíntota vertical. ¿Y esa cómo la calculamos? Pues va a ser con el denominador igual a 0. Y como una observación, también nos sirve para el dominio de la función. ¿Y por qué? Porque recuerden que el dominio van a ser todas aquellas X donde la función puede ser evaluada. Entonces, como no se permite la evaluación o la división entre 0, entonces ese valor va a estar prohibido. Va a estar prohibido, pero a la vez va a ser su asíntota vertical. Entonces, es cuando X menos 1 es igual a 0. Eso implica que X es igual a 1. Esta es la asíntota vertical, ¿vale? En X igual a 1 va a ser su asíntota vertical. Paso 3. Y el paso 3 lo vamos a tomar del paso 2. Paso 3. Como ya sé que X igual a 1 es la asíntota vertical, entonces el dominio de la función, ¿quién va a ser? Entonces el dominio de la función f de x van a ser todos los x que pertenezcan a los reales tales que x sea diferente de 1. ¿Eso cómo lo puedo expresar? Como el intervalo de menos infinito a 1, abierto, unión de 1 a infinito. Entonces va a tocar casi todo menos el valor 1, ¿vale? Paso 4. Entonces ya tengo la raíz, tengo la asíntota vertical. ¿Qué me hace falta? La asíntota horizontal. O también lo que me hace falta, aparte de la asíntota horizontal, me hace falta la ordenada al origen. Entonces la ordenada al origen va a ser cuando x vale 0, ¿vale? Si es que está evaluada, se puede evaluar en 0. Entonces, f en 0 va a ser 0 más 3 entre 0 menos 1. Y entonces me queda menos 3. Entonces el punto 0, menos 3 va a ser la ordenada al origen. Ajá. Y el paso 5. Calcular
la asíntota horizontal. Y esa la vamos a calcular imaginándonos el comportamiento de la función. ¿Qué comportamiento? El comportamiento a infinito, es decir, cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. ¿Sale? Entonces, imaginémonos. Es muy fácil de imaginar. Fíjense. Si esta X empiezan a crecer mucho, números positivos cada vez más grandes, esta suma o esta resta pierde relevancia. Por ejemplo, 3 millones más 3 millones menos 1 es casi lo mismo. Entonces, este coeficiente va a tender a infinito, pero este también. Pero si hacemos las fracciones, van a ser muy cercanas a 1. A lo mejor el de arriba va a ser ligeramente más grande que el de abajo, pero entre los números dan cada vez más y más y más y más grandes, esa diferencia se va a hacer cada vez más pequeña. Entonces, aquí lo que va a pesar van a ser los coeficientes que acompañen a las X. Pero estas X tienen coeficiente 1 y 1 entre 1 me da 1. Entonces, va a ser una especie, va a ser el límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito de la función f de x. Es decir, el límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito. Aquí no importa menos infinito o infinito porque positivo por positivo es positivo, negativo por negativo es negativo. Eso es debido a que son iguales, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado. De x más 3 entre x menos 1. Y esto es muy fácil. Es un 1, ¿vale? Por la razón que ya les dije. ¿Qué razón? Este crece tanto como este. Sus coeficientes no están contribuyendo más que en un 1. Y entonces el cociente va a ser 1. Una forma muy fácil de recordar esta asíntota horizontal, que esta la voy a llamar y igual a 1. Esta asíntota horizontal es muy fácil de recordar. ¿Cómo? Pues nada más si los exponentes de los polinomios son iguales, este límite va a ser igual a el cociente de los coeficientes principales. Así de sencillo. Por ejemplo, si yo hubiese, aquí es 1 entre 1, por eso me queda 1. Pero si hubiese sido f de x igual a 2x cuadrada en menos 2 entre x cuadrada más 5, el coeficiente principal sería 2 entre 1. Entonces, y sería 2, o sea, la asíntota horizontal, ¿vale? Pero en este caso, pues es muy fácil porque ni siquiera tengo exponentes muy grandes, ¿no? Es lineal, 1 entre 1 me da 1. Entonces, vamos a ver en siguientes videos ejemplos cada vez más complejos para que empiecen a agarrar la onda de cómo se hacen estas funciones racionales. Pero más o menos todos los pasos son los mismos. Tengo que calcular raíces, asíntotas verticales, con ello el dominio de la función, es decir, donde la puedo evaluar. La ordenada al origen, si es que existe. Hay funciones en las que no existe su ordenada al origen. Hay funciones en las que no existen sus raíces, pero eso lo vamos a ver con tiempo. Calcular la asíntota horizontal, que es el límite de esta función cuando tiende a infinito y a menos infinito. Puede ser que esa asíntota brinque por los signos, que una sea positiva y otra sea negativa. En este caso no pasa nada porque las dos funciones, tanto del numerador como del denominador, son muy parecidas, ¿vale? Entonces como que se anulan sus efectos. Entonces, ya tenemos todo esto. ¿Qué me hace falta? Pues lo mismo que hacía con los polinomios, una tabla de signos. Entonces, vamos a anotar aquí al costado derecho sus propiedades. X igual a menos 3, una raíz. X igual a 1, la asíntota vertical. Y igual a 1, la asíntota horizontal. ¿Qué más? Su dominio
que son de todos los reales menos el punto 1 y su ordenada al origen, que es y, es el punto 0, menos 3. Esta es la ordenada al origen. Entonces, esos son los datos que ahorita saqué, ¿vale? Voy a dejar un momento este pizarrón así, porque es bien importante. Chequen pasos, raíces, asíntota, vertical y horizontal, dominio de la función, ordenada al origen, ¿vale? Ordenada al origen. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular una tabla de signos para saber dónde está la función. Y vamos a recordar un poco lo que pasaba con los polinomios, ¿se acuerdan? Entonces, voy a empezar a hacer un bosquejo de la gráfica con esa información que ya tengo. Esta información es muy valiosa porque si yo tengo mi eje X y mi eje Y, aquí tengo mi origen, aquí tengo el valor 1, el menos 1, aquí voy a extender más a la izquierda, el menos 2, el menos 3, el menos 4, y aquí hacia abajo tengo el menos 1, el menos... ¿Por qué son importantes estos puntos? Porque yo ya sé que va a haber puntos en los que la función tenga un valor importante. ¿Y cuáles son? Las raíces y la ordenada al origen. Entonces la raíz la voy a poner en rojo. Esta va a ser en rojo. La raíz está aquí. Es decir, ahí a fuerza tiene que cruzar. La ordenada al origen es 0, menos 3. Aquí está. Esos dos puntos, yo no sé cómo, pero los tiene que cruzar el polinomio, ¿vale? Ahora voy con las asíntotas horizontal y vertical y esas las voy a poner en verde. Bueno, aquí en rojo puse la ordenada al origen y la raíz. Ahora voy a escribir en verde x igual a 1. Aquí está x igual a 1. Va a ser como un muro. Ajá. Y y igual a 1. Aquí está. Nuestro primer video de funciones racionales, nosotros graficamos la función 1 sobre dx. Y después, en el siguiente video hicimos una traslación de funciones. Entonces, 1 sobre dx tiene asíntotas horizontal y vertical, y igual a 0 y x igual a 0, ¿sale? Entonces, esta función pinta para hacer una traslación de 1 sobre dx. Eso lo vamos a ver en otro video más adelante. Pero, ahora, ¿cómo sé si es cierto o no es cierto? Fíjense. Mi tabla de signos. Ese sería mi paso 6, tabla de signos. Entonces aquí yo ya más o menos, yo ya estoy vislumbrando que mi función va a ir acá y la otra por acá. Pero ¿cómo sé? Fíjense. Voy a tomar en cuenta todas las divisiones, todas las raíces y la asíntota vertical, ¿sale? Entonces, para crear la tabla de signos. Entonces, voy a poner estos dos, x más 3 y x menos 1. Porque esas son los polinomios que están tomando relevancia en mi función racional, ¿sale? Ahora, igual voy a dividir el menos infinito infinito, ¿cómo? Con todas las x. Como yo estoy aquí en el eje x, acuérdense, siempre el eje x va a ser el referente para hacer mis cambios de signo. Yo tomo esta recta que es y igual a 0, ¿sale?
que es el eje X, y entonces voy a ir checando de menos infinito, aquí está, de menos infinito a 3, aquí ¿está arriba o está abajo? Obviamente, pues también puede estar hasta aquí arriba, pero ahorita vamos a ver por qué no puede estar hasta allá arriba. Y luego aquí, ¿está arriba o está abajo? ¿Está arriba o está abajo? Entonces tengo 3 divisiones. De menos infinito a menos 3, que es mi raíz. No importa si sea primero la raíz o primero la asíntota. Lo que me importa es que las X estén ordenadas. Es decir, menos 3 es menor que 1. Y así lo debo de conservar. Menos 3,1 y de 1 a infinito. Ahí están mis 3 intervalos. Si se dan cuenta es esta línea, la segunda y la tercera. Y esos tengo que saber si están arriba o están abajo, ¿vale? Entonces, tomo un valor en X en esos intervalos. Obviamente que no sean los extremos. Entonces yo escribo menos 5, 0, 2. Así, los más sencillos. Y este resultado me va a dar la posición, el signo de la función f de x, ¿vale? Entonces, ahora, menos 5 más 3, menos 2, menos 2. Menos 5, menos 1, menos 6. Menos por menos, más. De menos 3 a 1, 0. Más y menos, ¿vale? Y de 1 a infinito, 2 más 3, 5, positivo, 2 menos 1, 1, positivo, positivo. Y con eso ya resolví todo. Fíjense, este debe de ser positivo, pero de menos infinito a menos 3 debe de tocar el 0. Entonces no es posible que aquí es positivo, ¿vale? Pero en esta raya, en esta línea aquí, esta sigue hasta infinito, también es positivo. ¿Cuál de las dos me indica dónde está en realidad la gráfica? Pues esta raya. ¿Por qué? Esta sección, esta banda. ¿Por qué? Porque acuérdense que la asíntota horizontal me va a marcar o me va a determinar las asíntotas un comportamiento de la función, ¿sale? Que cuando tienden a infinito, tienden a 1. Entonces, podría acercarse aquí a 1 por arriba, ¿no? Que se salga de aquí, pero tendría que venir suavemente hacia acá. La otra posibilidad es que llegue por abajo, ¿verdad? Entonces, como esta función es muy bien portada, yo pienso que va a hacer esto. Viene aquí, atraviesa, bueno, aquí se cura un poco, atraviesa y se va hacia los negativos, acercándose a las asíntotas. Acuérdense, las asíntotas son atractores de la función, ¿vale? Puede haber un ligero desperfecto, o sea, que brinque, pero cuando tienden a infinito, en el eje X, que sería este caso, la asíntota horizontal, esta va a tender a 1. No hay de otra, aquí está, ¿sale? Ahora, aquí dice, bueno, se tiene que acercar de menos infinito a la asíntota horizontal, que es 1. Esta es y igual a 1. Esta es y igual a 1. Y este es x, voy a poner aquí, x igual a 1, ¿vale? Y igual a 1 es la asíntota horizontal, entonces mi gráfica va a tender a ella. También a esta, porque de forma negativa, ¿sí? Y además tiene que tocar la ordenada al origen. Entonces es negativo, negativo, toca la ordenada al origen y se tiene que ir acercando, aunque lentamente, no lo sé qué tan rápido. Para estudiar ese aspecto tendremos que hacer más evaluaciones, pero yo sé que tarde o temprano va a acercarse mucho a la asíntota vertical, que es x igual a 1. Ahora, ¿qué pasa con esta?
Bueno, pues yo ya vi que esta se parece a la función f de x igual a 1 sobre de x y esta. Por eso les dije que se acordaran de su comportamiento. Esta es así, ¿sale? Entonces esta es como que se traslada y se pone aquí. Entonces, esta función debe de ir así. O sea, es el espejo de la otra, nada más que del otro lado. Y debe de ir así, porque si fuera por abajo, ya no hay ninguna raíz, ¿sale? Entonces ya no hay ninguna raíz. Y entonces no queda otra más que esté arriba del eje X, completamente. ¿Vale? Esa es la forma en la que deben de graficar una función. Obviamente, si quieren ustedes graficarla mucho más bonita, mucho más detallada, podemos hacer una tabla de valores. En este momento no la hago, pero si quieren que grafique exactamente esta función, o cualquier otra función racional, así con mucha exactitud, podemos hacer una tabla de valores. En este caso no es necesario, ya sabemos cuál es el comportamiento, por eso es que les pedí mucho que se aprendieran el comportamiento de la función 1 sobre x. Esta función nos va a dar pie a seguir trabajando muchas otras más funciones racionales, porque sus comportamientos son muy semejantes, muy semejantes, y nos da tendencias a infinito, a menos infinito, asintóticas, todo muy bonito. Entonces, raíces, asíntotas horizontal y vertical, determinar dominio, y el rango también lo podemos calcular el rango. Y el rango está asociado con la asíntota horizontal. Y la asíntota horizontal es y igual a 1, y entonces el rango de la función van a ser los y que están en los reales tales que, entonces el rango de la función va a ser los y que están en los reales tales que y no es 1, ¿vale? Entonces, esto lo puedo ver como de menos infinito a 1, unión de 1 a infinito, ¿vale? O lo que es lo mismo, los reales menos el 1. Aquí fue una casualidad que los dos salieron 1, no siempre, ¿vale? Vamos a ver más ejemplos donde el dominio y el rango no tienen por qué ser iguales. Se parecen, se pueden parecer, sí, pero no tienen por qué ser iguales. Entonces, hasta aquí dejo yo este tema y espero que les haya sido de mucho provecho, ¿sale? Ya tenemos dominio, rango, asíntotas, raíces, ordenada al origen y signos de la función racional, lo cual todo lo expresamos dentro de su gráfica. Y bueno, pues entonces hasta aquí le dejamos y espero que les haya sido muy provechoso. Y si tienen dudas, pues no duden en escribirme y les doy las gracias por su atención. Hasta pronto.